relación cómo evaluamos la columna vertebral mediante imágenes. Eh, a la fecha hay varias formas de evaluar y cada imagen, cada método de imagen nos brinda información en esta parte. Entonces, por eso que aquí habíamos puesto, ¿no? Conocer todos los métodos de imágenes que a la fecha tenemos para evaluar la columna vertebral. Pero, como siempre habíamos mencionado, tenemos que recordar necesariamente la anatomía. La anatomía, por ejemplo, en columna es fundamental. Es fundamental recordar, ¿no? Tenemos que recordar que la columna visto de frente tiene que ser así, recto. Eso es lo usual. Si uno ve la columna de perfil lateral, tiene curvaturas llamadas fisiológicas, ¿cierto? La sifosis, lordosis, ¿cierto? Lordosis lumbar, sifosis sacro. Esa es la columna normal que todos debemos tener. También hay que recordar la composición de los elementos que conforman el canal raquídeo. Ahí está la médula, el nervio que emerge por el agujero de conjunción, está el espacio subaracnoideo. O sea, la médula se encuentra dentro de, ¿no? Rodeado por el espacio, primero por la grasa y después por el espacio subaracnoideo. Las vértebras, todas ellas tienen los mismos elementos. Tienen el cuerpo vertebral, tienen las apófisis espinosas, tienen los pedículos, tienen las láminas, pero con una modificación, ¿no? Por ejemplo, la cervical difiere en su morfología, el tamaño de la lumbar, pero tiene los mismos elementos. O sea, tiene cuerpo vertebral, tienen apófisis transversa, apófisis espinosa, pero la configuración es diferente. Y eso tenemos que recordar para cuando vemos imágenes, ver qué imagen estamos viendo de la columna vertebral. Tenemos la radiografía convencional. Se puede solicitar en varias proyecciones, dependiendo del caso, dependiendo de lo que se quiere estudiar en el paciente. Esta, por ejemplo, es una ubicación frontal. Tenemos la tomografía. Acá hay una tomografía donde se ve los cuerpos vertebrales. Esto corresponde a los agujeros de conjunción. Es decir, si yo quiero ver si hay un problema de agujero de conjunción, la tomografía me va a dar información. Y estas imágenes corresponden a la resonancia. La resonancia, por lo general, lo básico es el T1, el T2 y el STIR. El STIR me permite a mí suprimir, bloquear la señal de tejidos subcutáneos, o sea, de la grasa, me bloquea. Esto, por ejemplo, es una imagen de resonancia en STIR. Con esto yo logro bloquear la imagen de la grasa, pero además me permite ver los nervios raquídeos, en este caso lumbares, se puede ver con bastante nitidez en esta parte. Veamos ahora sí con un poco más de detalle. Esto, por ejemplo, corresponde a un estudio de la columna cervical. Siempre que hablamos de columna cervical, tenemos que ver las vértebras, la morfología de cada vértebra. Tenemos que recordar que siempre hay el número de 7 vértebras. Esto corresponde al canal raquídeo, las apófisis espinosa. Todos, el borde posterior debe estar alineados, el borde anterior están alineados y el espacio que se ve entre vértebra y vértebra
corresponde al disco intervertebral. Así, de esta forma, se ve el disco en la radiografía. Cuando queremos evaluar el agujero de conjunción, por donde emerge el nervio raquídeo en columna cervical, tenemos que solicitar necesariamente una radiografía oblicua. Solamente en la oblicua yo puedo ver el agujero de conjunción cuando estamos estudiando la columna cervical. Esto es para ver frontal, y esto es la parte, la unión del occipital con el atlas. Esto corresponde al axis, corresponde al apófisis odontoides, y esto corresponde al hueso del atlas. Cuando evaluamos columna cervical también se refiere, debemos también ver estas estructuras que corresponden al atlas y al axis. Eso también se debe observar en esta parte. Una consulta por la cual el paciente que va con mucha frecuencia a los hospitales refieren que tienen dolor, dicen en la nuca, dolor en la espalda, dicen dolor lumbar. En otros pacientes, cuando hacemos estudio de la columna vertebral del área mencionada, un grupo de ellos tienen alterado el eje de la columna. Por ejemplo, debería ser así: una leve lordosis cervical, que eso es lo normal en esta parte. Pero en este caso se ve como el eje tiende a ser recto, hay rectificación. Entonces, esta es una primera manifestación, ¿no?, del eje de la columna cervical, ¿no?, en algunos pacientes que tienen problema, dolor cervical, también le llaman cefalea tensional también. Y en otros pacientes ya es un poco más complicado. Por ejemplo, aquí vemos que como la columna cervical ya no es como esto recto, sino más bien ya tiende a tener esta curvatura, como si fuese una cifosis, ¿cierto?, en este paciente. Entonces, por supuesto, estos pacientes tienen dolencia en la región céfalo-occipital, y en ellos es porque se está perdiendo la alineación normal que deberían tener en esta parte. Esto corresponde a la columna lumbar. Viendo de frente, siempre se cuenta el número de vértebras, 3, 4, 5. En lateral, 2, 3, 4, 5. El espacio intervertebral, los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción se ven muy bien tanto en dorsal y en lumbar, solamente en la incidencia lateral. Mientras, si yo quiero estudiar agujeros de conjunción en la región cervical, tengo que solicitar una radiografía en oblicuo, esa parte. Algunas veces también en la región lumbar es necesario estudiar con una proyección oblicua, porque eso me permite ver varios elementos de la articulación interapoficiaria, por ejemplo. Esta es la articulación interapoficiaria. Por aquí se ve, es el 4, es el pars interarticulares. Entonces, todos estos elementos hay que tratar de observar en la radiografía de columna lumbar. Técnicamente, si es que la radiografía está bien realizada, debemos ver una imagen semejante a un perrito, ¿no? A un perrito se puede ver en esta parte. Esto es una tomografía, es una tomografía de los tomógrafos primeros, ¿no? Ahora hay de mayor tecnología, pero aún así se aprecia. Estos son los curvos vertebrales. Esto es viendo de la parte posterior. Viendo lateral, los agujeros de conjunción se ven muy bien acá, esa parte. Aquí hace una reconstrucción en 3D.
¿cierto? El atlas, apófisis odontoide, el axis, ¿cierto? El axis, la vértebra cervical 3 y C4. Aquí se ha individualizado la vértebra, columna vertebral, el pedículo, la lámina, y toda esta imagen así isodensa que se ve en esta área corresponde a la médula espinal cervical, esta parte del apófisis odontoides, todos los agujeros intervertebrales que suelen encontrarse en las primeras vértebras cervicales. Entonces la tomografía te ofrece una buena información en esa parte. O también, ya esto ya es usando un tomógrafo de mayor capacidad. Esto es cuando ya hace un estudio en 3D, nos muestra en colores, los colores vertebrales, las apófisis espinosa. Esto es viendo por la parte posterior, igual vemos las apófisis superiores, inferiores, las apófisis traversas, el sacro. Viendo con ventana ósea, se ve todas las vértebras, se ve acá. Están alineados. Salvo aquí, entre L5 y S1 sí hay un desnivel. Eso vamos a verlo después. Pero las lumbares están ellas alineadas. Pero hay un desnivel entre L5 y S1. Todo esto corresponde al canal raquídeo, las apófisis espinosa. Esto corresponde al espacio intervertebral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la morfología de las vértebras según sea la región cervical, según sea la región dorsal o lumbar. Es un corte más o menos parasagital. Esta es la apófisis espinosa inferior, la apófisis espinosa superior, porque así le han pedido al paciente, porque está sospechando un problema a este nivel, la apófisis articular inferior y superior. Ya viendo de manera individual, vértebra por vértebra, este es L5. Cuerpo vertebral, el pedículo, la lámina, la apófisis traversa, y esto corresponde a L4. Esto es otro estudio. Esta es una región lumbar en 3D, y esto es de manera sagital. ¿Ves? Aquí se ve todo el borde de las vértebras más o menos alineadas, las dorsales y lumbares, tanto en la parte posterior como también en la parte anterior. Y aquí les mostramos la morfología de las vértebras. De L1, de L2, de L3, L4 y L5. Ustedes se habrán dado cuenta que aquí, en el borde posterior del cuerpo vertebral, hay estas imágenes, unas imágenes lineales, triangulares, ¿no? En todos ellos eso se ve, ¿no? Y aquí también se ve unas imágenes así, más o menos triangulares, como que estuviesen produciendo un defecto en el borde posterior de dichas vértebras. Y eso se debe porque por esa zona, ese nivel, se encuentran las venas. Entonces, esto es el producto del ingreso de las venas. No confundirse, porque si no recordamos, podemos pensar que hay una lesión destructiva o una lesión osteolítica. Pero hay que recordar que esto son las venas que ingresan por ese lugar, esa parte. Bueno, si queremos ver también la columna en toda su extensión mediante tomografía, lo podemos hacer también. Por acá le hicimos un estudio al paciente, la región cervical, dorsal, lumbar, ¿no? En una sola vista panorámica se hizo todo el paciente. Esto a veces es necesario. ¿Por qué? Porque hay pacientes, como vamos a ver después, donde a veces tienen no tienen, por ejemplo, deberían tener 12 vértebras dorsales y a veces tienen 11 o a veces tienen 13. Entonces queremos
estar segura de todo eso, entonces se hace un estudio panorámico que comprende todo eso. Frontal, esta es la dorsal, esta es la lateral, ¿cierto? Esta es lateral. Vean cómo esto corresponde al agujero de conjunción, agujero de conjunción, agujero de conjunción. El agujero de conjunción está formado pues por el pedículo en la parte superior, la parte inferior tengo otro pedículo, cuerpo vertebral, el disco intervertebral. Y esto es un corte, un estudio sagital, ¿no? Sagital, o sea, justo se ha hecho la división en la mitad de esto. Entonces me permite a mí ver en toda su magnitud el canal raquídeo. Yo puedo tomar la división del diámetro, ver las vértebras en toda su extensión y comparar entre vértebra y vértebra si se mantiene la misma densidad tomográfica o hay un cambio en esta parte. Por supuesto, también ahora tenemos la resonancia en esta parte. Esto es en T1. Esto de color oscuro corresponde al líquido cefalorraquídeo. Esto corresponde a la cola de caballo. Recuerden ustedes que en la región lumbar no hay médula, ¿cierto? Hay cola de caballo, hay los nervios en esa parte. Esto es en T2. En T2 el líquido cefalorraquídeo es blanco. Es blanco. Y esto que se ve aquí corresponde a los elementos nerviosos que conforman la cola de caballo. Esta parte. Y este borde que ya como ustedes varias veces hemos hecho comentarios, como el elemento que se encuentra por debajo de la piel en las personas es de grosor variable, ¿cierto? Esto corresponde al tejido celular subcutáneo. Así blanco se ve en T2. Menos blanco, pero también se ve así en T1. Entonces, las grasas en T1 se ve blanco, en T2 se ve blanco. Pero en STIR lo que hace es justamente se bloquea, se anula la señal de la grasa. Comparen ustedes este espacio es menos blanco que T2 que T1. Entonces esto me está indicando que a este paciente le han hecho la secuencia de STIR. Algo se ve de blanco, pero no es como toda esta extensión, tanto en T1 como en T2. Quiero también que ustedes aprecien cómo se ve el disco intervertebral en T1. ¿Ves? En T1, cómo se ve el disco, es isointenso, ¿no? Y también están alineados todos según el borde de las vértebras. ¿Cómo se ve el disco en T2? Pues aquí se ve levemente hiperintenso, aquí isointenso, aquí levemente hiperintenso. La intensidad de señal de los discos está en relación a la edad. Estos discos se ven mucho más blancos cuando se trata de pacientes jóvenes. Pero cuando son pacientes ya de los llamados adultos mayores, ¿cierto? El disco va perdiendo líquido por el mismo envejecimiento. Entonces se ve hipointenso, se ve en esa parte, ¿cierto? Entonces eso también tenemos que recordar. El disco se ve blanco en T2 en personas jóvenes, pero en personas adulto mayor se ve isodenso o hipointenso porque está perdiendo líquido, y eso es normal. Esto es un corte transversal de la columna lumbar en T2. Nuevamente, este es el blanco que corresponde al cefalorraquídeo, que es esto. Y esos pequeños puntos que se ven allí corresponden a las fibras nerviosas que conforman la cola de caballo. Y también hay que aprovechar para ver todo esto corresponde, así se ve el hueso, ¿no? El hueso de color oscuro en T2. Esto es el pedículo, así se ve el pedículo en el hueso. Esto corresponde
a las masas, al músculo, en el músculo con sus tractos fibrosos en esta parte. Entonces, siempre que veamos la imagen, también hay que ver todo lo demás. Entonces, el hueso se ve de esta naturaleza en T2 y así se ve el músculo en esta parte. Ahora, veamos algunos aspectos que se suelen encontrar en algunos pacientes que van al hospital y piden una evaluación. Por ejemplo, estos pacientes van al hospital por un problema, una dolencia lumbar. ¿Cierto? ¿Cuál es el término que se emplea? Dice, me duele la cintura. Bien, el médico le ve, le pide, como no es de mayor gravedad, pues empieza con una radiografía. No olvidarse que las imágenes se solicitan en función del cuadro clínico. Entonces, por ejemplo, en este paciente le hace su estudio de radiografía, tiene un dolor lumbar inespecífico, ocasional. ¿Y qué se ve? Este es L1, L2, L3, L4, L5, y aquí como que habría otra vértebra que está empezando a formarse. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí como que habría otra vértebra como que se estuviese formando. Hay pacientes que cuando uno ve su estudio de radiografía de curva lumbar, se ven 6 vértebras, se ven 6 lumbares. Entonces la pregunta es, ¿este paciente tiene realmente 6 lumbares? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Completamos el estudio con la región del sacro. En la mayoría de pacientes, lo que sucede es que el primer sacro trata de independizarse y formar parte de toda la región lumbar, esa parte. Y eso, entonces, eso es lo que sucede. Entonces, esta vértebra trata de independizarse y forma parte de la región lumbar. Entonces, el primer sacro se está formando y forma parte de la lumbar. Entonces, es lo que se llama la lumbarización, esa parte. Por favor, aquí cambia, por favor. Ya. Es la primera, esta definición corresponde hacia arriba, por favor. Disculpen ustedes. ¿Ya? Entonces, cuando la lumbarización se refiere cuando el primer sacro trata de independizarse y va a formar parte de la región lumbar. Eso es un hallazgo, esa parte. Las otras veces sucede lo siguiente. A veces un paciente le hace su estudio, puras dolencias inespecíficas, y observemos esto. Esto corresponde a las vértebras traversas, y esto corresponde a las vértebras espinosas, apófisis espinosas. Y aquí se ve como si fuese una división, como que habría un tabique en esta parte. ¿Cierto? Como si fuese un tabique. Y esto es bueno recordar porque esto corresponde a una espina bífida oculta que se ve con más frecuencia en L5 y en S1. No produce molestias, no produce síntomas. Pero es bueno recordar porque el paciente podría decir que hace varios días se ha caído sentado y quiere que le haga un estudio para ver si tiene una fractura. Entonces, si uno no recuerda este dato, podríamos de repente plantear que sí tiene una fractura a ese nivel, en esa parte. Entonces, esto hay que recordar. Estos son hallazgos en estudios de radiografías que se encuentran en los pacientes. Espina bífida oculta y la lumbarización y la sacralización, esa parte. ¿De acuerdo? Esto, por favor, esta definición corresponde hacia arriba, por favor. Disculpen ustedes. Bien, a veces también sucede lo siguiente. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio en un paciente de las vértebras, uno de ellos una vértebra tiene un menor tamaño en comparación de los demás. El espacio intervertebral inclusive
puede estar conservado o ser un poco menos a veces en esta parte. Entonces, por supuesto, si buscamos con el paciente se conversa, se dialoga, cuál sería la clínica del paciente. Si el paciente dice no, sufrió un accidente o me cayó de espaldas, entonces esto, una causa es que sea pues una fractura por compresión, como se ve acá. Este paciente sufrió una caída y justo esta vértebra se ha aplastado, por llamarlo así, en esta parte. Y eso se llama fractura por compresión. El D2 está bien, el L2 está bien, el problema es en L1. Entonces, cuando tenemos el dato clínico es bastante sencillo, pero también no olvidarse que las vértebras pueden disminuir de tamaño asociado a osteoporosis, asociado a osteomalacia, o también asociado a un tumor óseo o a una infección vertebral crónica. Pero en todos ellos, aparentemente es sencillo definir cuál sería la causa, porque nos van a relatar el cuadro clínico del paciente. A veces el paciente va a la consulta porque tiene, ¿no? Dice la familia, dice, mi columna está torcido, dice, ¿cierto? Mi columna está torcido. Entonces le hacen sus estudios para ver por qué sería. Por supuesto, hay muchas causas, pero esta es una de ellas, esa parte. Este es B12, L1, L2, L3, esa parte, L4, L5, esa parte. ¿Qué sucede aquí? Que la mitad de la vértebra no se ha desarrollado de manera uniforme en toda la vértebra. Y eso entonces está condicionando al paciente una escoliosis. Y eso le llaman vértebra en cuña o hemivértebra. Otra radiografía de otro paciente. También este paciente tiene una escoliosis severa. Las vértebras están normales, pero aquí solamente se ve la vértebra de la mitad derecha. De la mitad izquierda prácticamente no se ve en este paciente. Entonces son alteraciones morfológicas de tipo congénito. Esto sí, por supuesto, produce molestia en el paciente. O también puede ser el caso siguiente. Hay pacientes que básicamente en la región cervical o lumbar, por ejemplo, cervical, el paciente no puede movilizar de manera adecuada. La región cervical no puede flexionar o no puede extender. Hay limitación a esa parte. Igual a la región lumbar. Entonces, ya hacen sus estudios y vean lo que se encuentra. Este C1, C2, C3, C4, C5 están fusionados. Algo se ve aquí en el disco intervertebral. Entonces, hay fusión de cuerpos vertebrales de tipo congénito en esta parte. A veces también puede haber de 3, que son ocasionales, son más de 2. Esto es una tomografía de otro paciente. Veamos, este es C2, C3, C4, C5 y C6. Aquí en este paciente hay fusión de 3 vértebras cervicales en esa parte. Y no solamente eso, sino también en este paciente ya le está produciendo una alteración, ¿no?, de la columna, y esto le puede conllevar a una compresión de la médula espinal en esta parte. Entonces, eso también tenemos que recordar, ¿no? Pacientes con problemas cervicales, dolor y limitación al funcionamiento, puede ser que tenga estas alteraciones que son de tipo congénito en esa parte. También puede ser infeccioso como consecuencia de una espondilitis, pero tendríamos ese dato, ¿no? El paciente nos va a referir que hace varios años tuvo una infección en la columna y la infección fue tratada adecuadamente, pero ha quedado con este problema. Entonces es aparentemente fácil con ese dato tratar de decir si es congénito o es infeccioso en esa parte.
Otra anomalía congénita que suele verse. Esta ambos son del mismo paciente. ¿Qué se ve aquí? Entonces se ve aquí una vértebra, ambas vértebras, pero no están completas. Esto como que habría una falta de fusión en la parte medial de ambos coros vertebrales. Igual en esto. Igual en esto. Esto entonces es lo que le llaman alas de mariposa, porque también es un problema congénito que ha condicionado que estas vértebras no llegan a observarse como debe ser. Pero no solamente eso, en este paciente, por ejemplo, además que se ve esta fusión, ¿cierto? De L1 y L2. Entonces, en este paciente hay fusión de dos cuerpos vertebrales. La recomendación es, siempre que uno observa un problema congénito, hay que tratar de buscar otros más, porque a veces algunos pacientes podrían tener otro problema óseo de tipo congénito. Entonces siempre es bueno mirar todas las imágenes, o si hay sintomatología en otra parte de su cuerpo, pues pedirle una imagen para ver si tal vez habría por ahí también un problema congénito. Por ejemplo, en este paciente es esto, ¿no? Vértebras cingulares de mariposa y fusión del cuero vertebral. Esto es de otro paciente. Igual, tiene aquí esta vértebra normal, pero aquí la parte central de estas vértebras no ha llegado a fusionarse. También se denomina vértebras en alas de mariposa. Estos son imágenes que suelen verse cuando el paciente solicita una evaluación de la columna vertebral. El otro anomalía que se puede detectar desde que se ve la radiografía en el paciente sin todavía sin irnos de frente a la resonancia. También hay que poner también otros, digamos, en el lugar donde encontramos. Si bien de repente estoy en un lugar donde no tengo resonancia, pero puedo empezar con la radiografía. Puedo con eso empezar. La radiografía inguinal vertebral no está descartado. No, todavía tiene su uso en esa parte. Igual también en pulmones, ¿verdad? En pulmones la radiografía de pulmones se sigue usando y tiene bastante implicación esa parte. ¿Qué sucede? Aquí le pongo, este es un esquema, este es el canal raquídeo y esta es una masa que está creciendo dentro del canal raquídeo. Cuando esta masa crece, al extenderse va a alterar el borde de la vértebra, altera el borde de la vértebra. Entonces, si yo tomo una radiografía de este paciente, por ejemplo, lateral, en la radiografía o tomografía voy a ver cómo el borde es cóncavo. El borde es cóncavo. Entonces, eso me indica que ese paciente tiene una masa que está creciendo en el canal raquídeo. Pero no solamente eso, si yo veo una radiografía frontal, como se ve en este esquema, yo tengo que comparar estas estructuras que son los pedículos. Esto corresponde a los pedículos en ambos lados. Los pedículos deben verse de manera más o menos simétrica en relación al lugar y a la morfología. Y aquí que se observa, este es el pedículo normal y aquí está el pedículo de menor tamaño. ¿Por qué? Porque este tumor está creciendo hacia adelante y también crece a los costados. Y si ustedes recuerdan la anatomía que hicimos mención hace un momento, cuando crece a los lados, me va a destruir el pedículo. Entonces, una radiografía, cuando yo veo una simetría en el tamaño y la forma de los pedículos, y además estoy viendo que el borde posterior de las vértebras están destruidas de manera cóncava, entonces sugiero que es una masa intrarraquídea esa parte. Esta es
estudio de tomografía de un paciente que tenía una lesión expansiva en toda esta zona. Esta es una tomografía después que fue extraído esa masa, pero le han dejado el catéter ahí para drenar el líquido que podría formarse. Entonces, ve aquí, este es el canal raquídeo normal que da la columna, pero el tumor, todo esto había hecho la extensión en este paciente, en esta parte. Otra anomalía que suele verse. Hay pacientes que tienen dolor, por ejemplo, cervical con relación al nervio raquídeo o dorsal o lumbar, y orienta que es un problema radicular o de nervio. Entonces, y orienta, ya el paciente lo ha evaluado, y orienta que es un problema a nivel del agujero de conjunción. Entonces, hacemos estudio de agujero de conjunción. Esto es en tomografía. Todo esto corresponde al agujero de conjunción que así se ve en la tomografía, en un corte sagital. Y así lo veo en un corte axial. Esto corresponde al agujero de conjunción normal. Pero en este lado, este agujero de conjunción está grande, está amplio en este paciente. Y todo esto, el agujero de conjunción normal es esto está grande en esta parte. Esto, por ejemplo, el agujero de conjunción en la tomografía en 3D, ¿cierto? Este tipo de alteración del tamaño del agujero de conjunción, una causa se debe al crecimiento de un tumor a expensas del nervio raquídeo, como aquí le estoy mostrando. Esto es el nervio. Del nervio está creciendo un tumor tanto hacia afuera externamente como también está creciendo internamente. Pero el tumor está produciendo deformación de la agujero de conjunción, está produciendo lesión de la parte ósea del pedículo, y hay un incremento del tamaño de la agujero de conjunción de esta zona en relación al lado opuesto. Entonces, viendo las imágenes, ya podemos nosotros dar más o menos una opinión que puede tratarse de un tumor de espesas del nervio raquídeo, es el neurofibroma. Pero también hay otras posibilidades, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser una lesión destructiva del pedículo debido a metástasis, o puede ser pues que ese paciente nació con el pedículo de menor tamaño y pues se ve grande, una hipoplasia, o como le dije hace un momento, la presencia de una masa o un tumor intrarraquídeo. Pero lo importante es que estamos viendo la lesión que compromete el agujero de conjunción. Y esto es otra causa por el cual los pacientes van al hospital, ¿no?, a pedir una consulta, una ayuda, y por supuesto en el área de imágenes. Esto es, el término general son cambios degenerativos de la columna vertebral. Se entiende esto cuando ya tanto los discos intervertebrales y las vértebras asociados en la mayoría de los casos a el envejecimiento cambian de forma, se alteran el eje. Por aquí hay una severa escoliosis, ¿no?, de la columna lumbar. Todas las vértebras están deformes, han perdido su forma que era bien definido el borde superior e inferior, y aquí se ven unas estructuras puntiagudas que vienen a ser los famosos osteofitos en ambos lados, y el espacio entre ambas vértebras está disminuyendo. Es como que se estuviesen haciendo contacto entre ambas vértebras en esa parte. Esto es la forma como se observan los cambios degenerativos de la columna en la radiografía. Los osteofitos, en este caso, por ejemplo, se proyectan de manera lateral, pero también puede proyectarse en la parte anterior, como se ve en la región cervical. Un osteofito hacia la parte inferior,
superior e inferior, pero aquí se están proyectándose hacia la parte anterior. Entonces, los cambios degenerativos se refiere a eso, ¿no? A degeneración, a proceso de alteración en su forma, en su tamaño, de los cuerpos vertebrales, del disco intervertebral y asociado a la presencia de osteofitos, que pueden ser laterales o también pueden ser anteriores en esa parte. Pero también tener en cuenta que la dislocación de columna vertebral no es solamente en las vértebras, también se da en la articulación interapofisiaria. Esto es la fosa articular superior, perdón, inferior y la superior. Ellos están aquí en contacto, pero también esto se puede degenerar y ser causa de molestia en el paciente. Esto es viendo la radiografía, entonces es bastante útil, se ve los cambios degenerativos. En la tomografía también se suele ver. La tomografía corte sagital, hay que ver la profundidad de las vértebras, todas ellas se mantienen todavía bastante bien, pero lo que aquí se ve o le muestro es por lo siguiente. Esto es la forma como se ve el disco intervertebral. Y aquí se ve una imagen hipodensa en el espacio intervertebral. Esta imagen es aire. Esta imagen es aire, esa parte. Le llaman el fenómeno del vacío intervertebral. Cuando uno observa esta imagen, aire en el espacio intervertebral está asociado a cambios degenerativos de la columna, esa parte. Y luego repetimos aquí como que no se ven los osteofitos, como que las vértebras no están muy deformadas, pero se aprecia otra alteración en este paciente. Entonces, en este paciente está predominando básicamente la alteración, o empezó por ahí a alterarse, a degenerarse el disco intervertebral. Siempre compare, ¿no? Compare que este es el espacio intervertebral normal en este paciente y aquí es de esta magnitud, en esta parte. Otro paciente con tomografía, por ejemplo. Esto es viendo de frente. Este es el sacro. L5. ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, esta vértebra, este borde de esta vértebra está desplazado un poco más a la derecha en relación a L5. Eso, por ejemplo, no es normal. ¿Qué más vemos? Todo este borde, esta plataforma es mucho más blanco, tanto en la inferior como en la superior. Eso se llama esclerosis. Y estas puntas son los famosos osteofitos. Además, comparemos lo siguiente. Esto es el disco intervertebral normal, pero aquí el disco está disminuido. Entonces, otro elemento más que me permite decir que estos son cambios degenerativos de las vértebras lumbares. En esta paciente, viendo de perfil, se ve aquí una imagen hipodensa muy pequeñita, que corresponde a aire, o sea, al fenómeno vacío, que también es también parte del problema degenerativo. Esto que le muestro, esto corresponde a la articulación interapofisiaria. Así debería ser, así. ¿Cierto? Haber un espacio entre ambas apófisis, pero aquí el espacio ya empezó a disminuir de anchura. Entonces también ya hay un compromiso. Entonces, de tal forma que cuando veamos pacientes que tienen un estudio de cambios degenerativos, por supuesto hay que ver las vértebras, pero también hay que ver la parte posterior, ¿no? Hay que ver cómo está la unión de la fosa articular superior e inferior. A veces vamos a ver lo siguiente. Esto, por ejemplo, es una radiografía. Este es L3
borde L4 y L5. Este es el borde de S1. El borde de L5, el borde de S1. Hay un desnivel. Cuando la vértebra superior en relación a la inferior se desplaza hacia adelante, se llama espondilolistesis. Cuando la vértebra superior en relación a la inferior se desplaza hacia adelante, se llama espondilolistesis. Y en la mayoría de veces está asociado a problemas degenerativos o artrosis de la articulación interapofisiaria. Esto es viendo en radiografía y esto es viendo en resonancia T1. ¿No? Es el borde de L4, el borde de S1 y el borde de L5 está hacia adelante. Se ve en esta parte, adelante. Hay un desplazamiento hacia adelante, una espondilolistesis. Pero también ocurre en sentido inverso. ¿Cuál es que el E5 puede desplazarse posteriormente en función de S1? Hay un desnivel también acá. Hay un desnivel. Entonces eso se llama retrolistesis. En ambos casos está asociado a problemas degenerativos. En este caso al disco intervertebral, en este caso a las articulaciones interapofisiarias. Y aquí se ve, por ejemplo, entre ambos el fenómeno del vacío, o sea, la presencia de aire en el disco intervertebral de dichas vértebras se ve. De nuevo, para recordar, esto es en T2, no olvidarse, el líquido suprarraquídeo es blanco, en T1 el líquido es oscuro. Esto, por ejemplo, para recordar, así se ve el disco intervertebral en T2 blanco, pero aquí se ve ya de color oscuro en T2. Esto sucede, ¿por qué? Porque ya el disco ha empezado a degenerarse. El disco está perdiendo líquido. Y como consecuencia, por ejemplo, esta vértebra un poco se ha desplazado hacia atrás. El borde de L5 y el borde de S1 no coinciden. Entonces, ¿qué decimos? Retrolistesis de L5 en función a S1, esa parte. Entonces, esto. Y después, esto ya lo hemos visto hace un momento de la tomografía, esto es viendo resonancia y esto es viendo la tomografía. Eso también se tiene que observar. Siempre que vemos radiografías de columna lumbosacro, hay que ver si hay o no un borde definido, tanto posterior y anterior de las lumbares y sacras. El otro problema que hay en nuestro medio es la espondilodicitis. La espondilodicitis se refiere a un proceso infeccioso de la vértebra y disco intervertebral. De manera inicial, cuando el paciente llega al hospital con un cuadro clínico de una infección vertebral y las imágenes iniciales nos indican que es una espondilodicitis, es decir, infección de vértebra y disco intervertebral. Eso sería nuestra primera visión y opinión. Luego hay que tratar de decir, bien, esa espondilodicitis, ¿a qué etiología corresponde? En nuestro medio, el que predomina más es debido a la tuberculosis. De manera ocasional también se ve la brucelosis. Y todavía un poco más raro puede deberse también a bacterias, por ejemplo, de los gram negativos, los gram positivos, los estafilococos, streptococos, podrían verse esa parte. Son raros. Pero en nuestro medio, siempre que veamos pacientes con problemas de espondilodicitis, primero hay que estudiar que vaya a tratarse de un problema por tuberculosis o también llamado mal de Pop. Esta alteración por imágenes tiene varias formas de presentarse. Todo depende en el momento que veamos al paciente.
Por general el paciente ya va al hospital cuando ya la enfermedad avanzó, cuando el paciente ya no tiene muchas, camina lentamente, hay mucho dolor, hay mucha fiebre, hay deformación de la columna vertebral. Entonces todo eso se llama en etapa de estado. ¿Qué se aprecia? Hay destrucción de la vértebra ha perdido de forma, se ha hecho más pequeño, el disco intervertebral no se aprecia, hay una imagen que lo vamos a ver después que se denomina absceso ocifluente. A veces también los núcleos psoas como respuesta de la infección cuando es lumbar pueden calcificarse. Esto a veces se puede ver de manera inicial, ¿no? Ya el inicio de la alteración de la infección que se ve en la parte anterior de la vértebra. Pero, repito, tiene que ser cuando el paciente recién está con sus dolencias en esa parte. Por ejemplo, esto es un estudio de un paciente que aquí se ve, este es el ángulo superior de esta vértebra y el ángulo inferior de esta vértebra no se ve muy bien en esa parte. Entonces, así debería verse la parte inicial de la infección por tuberculosis. Y cuando uno lo ve así, es porque está comprometiendo, ¿cierto?, la epífisis de la vértebra. De ahí viene el nombre entonces de epicifitis de la vértebra. Es decir, como que habría una lesión en la parte anterior, puede ser la anterior superior o puede ser la anterior inferior, esa parte. Pero estos estadios mencionábamos que es un poco difícil ver, pero hay que recordar. Lo que vemos sí es cuando ya el paciente se instaló ya la enfermedad en el paciente. Y ahí sí se ve un poco más, más complicado. Por ejemplo, este es de otro paciente. Ambos son del mismo paciente. Si aquí vemos, por ejemplo, esta es la vértebra normal y aquí la vértebra normal. Aquí hay dos vértebras que están aparentemente fusionados, pero aquí se ve más radiopaco, aquí se ve más radiolúcido que en esta parte. ¿Por qué? Porque en este paciente hay destrucción, lisis del cuello vertebral, de esta vértebra y de esta vértebra, y el espacio intervertebral también se está comprometiendo con la infección. Por eso se llama espondilodicitis. En esta parte. En otro paciente, por ejemplo, igual, esta es la vértebra normal, esta es la vértebra normal. Aquí, estos son los pedículos. Esto hay que aprovechar. Estos son los pedículos que más o menos son casi simétricos en ambos lados. Y aquí vean, esta es la vértebra normal. Esta vértebra se ve el borde superior bien, pero aquí la vértebra no se ve muy bien el borde inferior. Este es el borde inferior de esta vértebra, el borde superior tampoco se ve esa parte. Entonces, ambas vértebras están haciendo contacto. El disco intervertebral entre ellas desapareció, no se aprecia, porque debería verse así. Esto que me indica que hay una lesión destructiva, infecciosa de ambas vértebras con compromiso del disco intervertebral. Entonces, cuando hay una infección de las vértebras, entre ellos la tuberculosis, se compromete el disco intervertebral. Pero en este caso, ¿qué más estamos viendo? Veamos aquí, hay un borde así, un borde que se ve de tejido blandos, y aquí este borde se hace así un poquito más convexo. Justo coincide con la lesión vertebral. Esto. Aquí también algo se ve, pero esto se ve mucho más acá. Esto corresponde a lo que se llama el absceso ocifluente. Es decir, en el tejido blando paravertebral hay acúmulo de secreción gaseosa. Hay casio en ambos lados. Entonces, si vemos, por ejemplo, entonces en un paciente con alteración de las vértebras, el disco intervertebral se perdió, no se aprecia, y con esta prominencia de tejidos blandos que corresponde a absceso ocifluente, todo eso
orienta a un problema de mal de Pott en esta parte, como se ve aquí, este paciente. Una tomografía en este paciente, por otro paciente, esto es la vértebra, cómo la parte inferior se está destruyendo totalmente. Esta vértebra casi queda menos de la mitad del cuero vertebral. Se ha destruido totalmente esta vértebra y el disco intervertebral que debería ser de esta forma, se perdió, se borró. ¿Por qué? Porque la infección me compromete a ambas vértebras y también me está comprometiendo el disco intervertebral. Si vemos de manera individual cómo está el cuero vertebral destruido en su totalidad, la parte de L4, el de L5 también la vértebra está destruido en su totalidad. Viendo de perfil se ve aquí una especie de sacabocado que compromete la vértebra de L4 y L5 prácticamente ya no se ve la vértebra en esa parte. Entonces, todos estos son signos de espondilodicitis que en este paciente se ve de esa forma. La otra es la tomografía en 3D. Claro, se ven colores, pero igual confirma la lesión que estamos viendo en este paciente. Entonces, todos ellos son signos de tuberculosis en el paciente. Otro paciente, esta vértebra está destruida, el disco intervertebral se perdió, se borró, arriba se mantiene. Entonces, en este paciente aquí hay dos vértebras comprometidas, más el espacio intervertebral. Y si vemos nosotros, esto es el riñón, si vemos, por ejemplo, este es el psoas, este psoas está aumentado de volumen, está inmenso este psoas. Informe inicial, esto era lo que se llamaba el absceso osifluente, pero según va avanzando el caso, eso osifluente, tiene también a veces haber calcificación de los músculos de psoas. Estamos viendo en este caso. Aquí estamos viendo calcificación del músculo psoas. También se puede ver como parte del proceso infeccioso en este paciente. Vemos aquí el psoas grande, incrementado de tamaño y las calcificaciones. Viendo de lateral o perfil el psoas grande con calcificación. Entonces, eso corresponde a una espondilodicitis. No siempre se ve en el paciente un antecedente de tuberculosis. En otras veces sí se puede ver. Por ejemplo, esta tomografía de este paciente, como aquí se puede apreciar aquí una imagen ovalada, que es la caverna, ¿no? Que es la caverna que tiene este paciente. O sea, es una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis vertebral. Sí, eso sí, se ve así. No debería ser, por supuesto, pero se ve de esta manera. Otras veces vamos a ver pacientes donde se ve que la vértebra tiene menor tamaño. Como está acá, esto, por ejemplo, es una vértebra de menor tamaño en relación a las vértebras adyacentes. Y la densidad radiográfica, que debe ser así en la tomografía, aquí se ve hipodenso. Entonces se ve hipodenso, ve acá, el borde de la vértebra pelecontenido es hipodenso. Aquí la vértebra hipodenso, pero el espacio intervertebral más o menos se mantiene. El espacio no se perdió. Aquí en esta vértebra, por ejemplo, que se compromete la parte posterior con imagen hipodensa, pero el borde posterior no se compromete. ¿Esto qué significa? Cuando vemos destrucción vertebral que se manifiesta, en este caso, por disminución de volumen de la vértebra y no me está comprometiendo el espacio intervertebral, eso me orienta a un proceso expansivo. Y si veo que la densidad de esta vértebra comprometida es menos que las densidades de vértebras contiguas, entonces es destrucción, es lisis. Entonces es lo que se llama metástasis de aspecto lítico u osteolítico.
en esa parte. ¿Cómo entonces diferenciamos? Si yo veo dos vértebras que están destruyéndose, pero además está que se destruye el espacio intervertebral entre esas vértebras, eso es una espondilodicitis. Y nuestro medio frecuentemente es tuberculosis. Pero si por el contrario yo veo dos vértebras o una vértebra que se está destruyendo, se está alterando su forma, pero se mantiene el espacio intervertebral, eso más bien corresponde a un problema tumoral. Y si hay destrucción, pues corresponde a una osteolisis. ¿Cuáles son los tumores que están asociados a producir osteolisis? El tumor del riñón, el de tiroides, el de intestino, esa parte, ¿no? Son los tumores que nos pueden producir una lesión destructiva de la vértebra. Pero también está la contraparte. Hay también pacientes que van al hospital con dolencias vertebrales y en sus estudios se ve una vértebra, solamente uno nomás mantiene la forma de la vértebra, aquí mantiene la forma de la vértebra, aquí sí ya es un poquito menos de tamaño de la vértebra, pero sin embargo el espacio intervertebral entre ambos todavía se conserva. El espacio no se perdió entre ambos. Esto entonces es lo que se llama un cambio de densidad de radiológica, o sea, es radio opaco. En algunos libros se llama vértebra en marfil. Cuando uno ve esto, por lo menos hay tres posibilidades. Puede ser un problema de metástasis. Como hay más hueso, sería osteoblástico, sería una enfermedad de Hodgkin o una enfermedad de Paget. Todo ellos puede corresponder, entonces vemos así, entonces decimos es una reacción osteoblástica o una vértebra de marfil. El siguiente paso es buscar la causa, dónde está el foco primario en esa situación. Esto es viendo una vértebra. Otras veces podemos ver varias vértebras, por ejemplo acá. Aquí esta es una tomografía de un paciente que tiene varias vértebras. Todas son hiperdensas, en tomografía, hiperdensas, todavía heterogéneas, pero veamos, el espacio se mantiene, el espacio todavía se mantiene, pero las vértebras ya han empezado ya a cambiar de densidad, así deberían ser, ¿no? Pero aquí ya han empezado a cambiar de densidad y son un poco más blancos, son esa parte, lumbares y también el sacro. Igual, que decimos son varias vértebras con procesos, con mayor cantidad de hueso, o sea, una reacción blástica o reacción osteoblástica. Igual, si vemos eso, una de las causas es problemas de próstata. Otro es de mama y otro es un linfoma en esa parte. Pero lo primero es eso, ¿no? Es tratar de ver si la vértebra es petolítico o es osteoblástico. Ahora, también hay tumores que se pueden manifestar de ambas maneras. Hay tumores que también dan lesiones osteolíticas y también se ven osteoblásticas, que también son metástasis de otro tipo de tumores en esa parte. Bien, ahora, esto es también lo que tenemos que recordar. La gente ya de edad, por diversos motivos, ¿cierto? Ya los huesos van perdiendo la densidad en todos los huesos y por supuesto también en las vértebras. Esa parte. Y si uno ve las vértebras de esos pacientes, se ven así totalmente ya en los bordes, por ejemplo los bordes se ven prácticamente muy tenues, no se ven muy bien definidos, por ejemplo, como lo vimos acá, pues, vean cómo se ve la vértebra, los bordes se ven muy bien, los bordes se ven como una raya, muy bien, y el cuero vertebral todavía se ve la densidad bastante notorio, pero en este caso no, aquí ya no se ve. Los bordes se ven menos. Esto ya es signo de osteoporosis.
esta parte. Y a veces, cuando ya la vértebra ya perdió todo la consistencia de la matriz ósea, con un esfuerzo pequeño o a veces una caída simple, banal, la vértebra puede comprimirse y mostrar esta imagen. Entonces, con este paciente, entonces 5, 4, 3, 2, 1, en L5, ¿no? Ahí eso se llama el colapso vertebral, o también se llama fractura por compresión vertebral, en este caso asociado a un fondo, cuál es la osteoporosis en esta parte. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando veamos una vértebra pequeña. Aquí aparentemente sencillo por la edad del paciente, ¿no? Y también, por supuesto, hay que indagar cómo es su régimen alimenticio del paciente en esta parte. Y algunas veces esto, por ejemplo, todas las vértebras, si vemos todas las vértebras en este paciente, tiene 65 años, todas las vértebras tienen una especie de rayitas, ¿cierto? Eso es signo de osteoporosis, signo de pérdida de la matriz ósea. Los espacios, los bordes de las vértebras no son muy blancos, no son muy notorios, por ejemplo, como se ve aquí, ¿no? Aquí se ven bien blancos y bien notorios, que así deberían ser, ¿no? Pero en este caso los bordes ya son un poquito difíciles, muy tenues. Y algunas veces se ve esta imagen, ¿no?, que se ve dentro del disco intervertebral. Esto corresponde a calcificación amorfa, inespecífica del disco intervertebral. Bien, entonces eso es lo que tenemos que recordar cuando vemos un estudio de imágenes de columna vertebral, porque a partir de esto ya encaminamos al paciente hacia qué tipo de estudio requiere o cuál sea el método de estudio para definir su diagnóstico del paciente. Eso es lo que les quería mostrar hoy día. Si habría algún comentario,